cada día ante nuestro Señor para recibir de Él la fuerza y el poder para vivir junto a Él. Que así sea. Mis queridos hermanos, quiero invitarles a que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Y vamos a hablar hoy bajo el título Encerrados pero no derrotados. Escúcheme bien. Encerrados pero no derrotados. Filipenses capítulo 1 versículo 3 al 11 dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo o correcto que yo sienta esto de todos ustedes, porque les tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo les amo, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto es lo que pido en oración todos los días por ustedes, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Amén. Padre, una vez más te pedimos que nos bendigas con tu bendita palabra, que hables a lo más profundo de nuestro ser, que hables a la necesidad de cada quien, que nos pastorees por medio de tu bendita voz, Señor, y nos lleves a pastos delicados y aguas de reposo, que con tu vara y tu callado hoy nos infundas aliento, que prepares banquete, Señor, para nosotros, para tu pueblo, delante de aquellos que nos angustian. Ciertamente creemos, Señor, que el bien y la misericordia tuya nos perseguirán todos los días, Señor, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Amén y amén. Encerrados, pero no derrotados. La carta a los creyentes de la ciudad de Filipos, por eso se llama Filipenses, fue escrita hacia los últimos años del apóstol Pablo, más o menos años 61 al 63 después de nuestro Señor Jesucristo, cuando él se encontraba en un encierro, no voluntario ni colaborativo, pero al fin encierro, en la ciudad de Roma, como lo podemos ver en Filipenses 4:21, donde dice, despidiéndose de los hermanos, que los de la casa del César les mandan saludos. Es claro que él estaba en prisión y estaba en prisión en la ciudad de Roma. Así que ya tenemos algo en común con el autor de esta carta y con la carta en sí misma, y es que estábamos encerrados. Así que tiene algo que decirnos, sea que se aborde esta carta desde la perspectiva de pastoral, de cómo hacer ministerio pastoral desde el encierro, o sea que abordemos la carta como lo haremos desde hoy y por varios domingos, desde la perspectiva de qué es vivir el Evangelio aún durante un encierro. Esta carta se constituye en la mejor evidencia de que podemos experimentar la victoria cristiana aún estando confinados y sufriendo las congojas propias
de la vida del cristiano. Pero también se constituye en el reto o en el challenge cristiano para este tiempo de cuarentena. ¿Cómo experimentar una vida de victoria en medio del encierro? ¿Cómo experimentar una vida de victoria en medio del tedio y la monotonía? Después de todo, el creyente jamás se le prometió una vida victoriosa debido a la ausencia de aislamientos, pandemias y dificultades, entre ellas la dificultad económica, sino todo lo contrario. Se le auguró que como resultado de su comunión con Cristo podría experimentar victoria, no obstante las aflicciones que estuviera pasando. Y esto de la comunión con Cristo era la prioritaria preocupación del apóstol allí en su encierro en la cárcel por los creyentes de Filipo. La preocupación de Pablo era que las aflicciones no fuesen a afectar negativamente la comunión con el Señor, como puede pasar. Fíjese bien que la preocupación de un verdadero pastor, en este caso encarnado en Pablo, que está encerrado y pastoreando a la distancia al rebaño del Señor, no son los diezmos ni tampoco las ofrendas, ni cosas semejantes a estas. La preocupación de un verdadero pastor que está encerrado y que está pastoreando a la distancia a su rebaño es cuidar, procurar, ayudar a que el rebaño mantenga su comunión con Jesús, porque es precisamente la fuerte o vigorosa comunión con Cristo la que le va a permitir a los creyentes estar encerrados, sí, pero no derrotados. La pregunta es cómo lograrlo, y eso es lo que vamos a revisar a continuación. En primer lugar, la comunión es resultado de la oración. La comunión es resultado de la oración. La palabra comunión que encontramos en el versículo 5 es la palabra griega koinonía, que muchos están familiarizados con ella. Y es literalmente tener puntos de acuerdo con Dios. No por llegar como pares a un consenso con el Señor, sino que siendo dispares a vernos sometidos al Señor. Quiero recordar eso. Koinonía significa tener puntos de acuerdo con Dios, pero no como que somos pares a Dios y llegamos a un consenso, sino como dispares. Él, Dios, nosotros sus criaturas, pero nosotros nos sometemos a Él. Y en el momento en que nos sometemos a Él, entramos en comunión con Dios. Esto sucede en la persona de Jesucristo. Cuando el hombre entiende que Dios es santo, que el hombre es pecador, que Dios ama al hombre muy a pesar de nosotros y que hizo todo en Jesús para perdonar el pecado de la humanidad al castigarlo en la cruz y al superarlo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el hombre solo llega a tener puntos de acuerdo, comunión con Dios, cuando reconociéndose perdido y pecador, acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Quiero reiterar eso. El hombre, usted que me está viendo, que me está escuchando, solo llega a tener puntos de acuerdo, comunión, koinonía con Dios, cuando reconociéndose perdido y pecador, acepta a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Ahora bien, ya siendo cristianos, en el versículo 4, que dice:
siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. En ese versículo 4 queda claro, suficientemente claro, que la comunión del creyente con Dios va a ser respuesta a la oración. La comunión será el resultado de la oración de 2 puntos. En primer lugar, del creyente. La comunión será el resultado de la oración suya y mía, la oración del creyente. El clamor del creyente que sube en forma de oración desciende en bendición en forma de comunión. Sin vida de oración jamás habrá comunión con Dios. Escuche, un creyente que no tenga vida de oración jamás podrá tener comunión con Dios. La comunión también será el resultado de la oración de el intercesor. En la carta que hemos leído, es el pastor Pablo, el apóstol, quien está rogando a favor de la comunión de los creyentes de Filipo, tal como había sido desde el principio hasta el momento de la redacción de la carta. Es decir, alguien tiene que estar orando por usted, alguien tiene que estar orando por su comunión, sea el pastor, lo cual es labor de nosotros los pastores, muchísimo más en este tiempo, interceder por cada oveja para que Dios guarde esa comunión, sea el ministerio de intercesión. Qué importante es que en la iglesia del Señor el ministerio de intercesión no se distraiga orando por la comunión de cada alma con su Dios, o sea, teniendo un creyente mentor. Usted puede tener un creyente amigo o un creyente mentor que usted le pida que se mantenga intercediendo a favor de su comunión en estos días. Su comunión también, la comunión que usted tiene hasta el día de hoy, debe entender que ha sido y será siempre el resultado de la intercesión de alguien a su favor. Entonces, la comunión es el resultado de la oración del creyente, de la oración suya y mía. Mientras usted se mantenga orando, usted mantendrá comunión con Dios. Pero también es el resultado de la intercesión de alguien, del pastor, del ministerio de intercesión, de un compañero de batalla o de un mentor que está orando por usted. Usted puede tener la seguridad de que la comunión que tiene hasta el día de hoy ha sido resultado de la intercesión de alguien que se ha puesto de rodillas a su favor. Y la comunión que seguirá teniendo durante esta etapa de encierro también se verá afectada por aquellos a quienes usted le pide que intercedan a su favor. Y la comunión también es el resultado de la oración de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra claramente indica que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. Eso lo encontramos en Romanos 8, versículo 34, donde señala eso, que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros, rogando por nuestra comunión día y noche. Si hay algo que usted y yo debemos pedirle a Cristo en este tiempo, especialmente en estos días difíciles, días de encierro, de monotonía y tedio, es que ruegue a favor de nuestra comunión con Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte. ¿Para qué? Para que nuestra fe no mengüe. ¿Para qué? Para que nuestra fe no se desvanezca. Así que la comunión con Dios es y seguirá siendo resultado de la oración suya, del intercesor y también de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la comunión en su resultado
es integral. Escuche bien, la comunión con Dios en su resultado es integral. En los versículos 9 al 11, que usted está allí leyendo, encontramos el contenido del ruego de Pablo y lo que para él incluía la comunión. Él dice que rogaba para que los creyentes crecieran en amor hacia Dios, al tiempo que crecían en conocimiento y comprensión de Dios, y dando frutos de justicia o testimonio de verdadera vida cristiana. Significa entonces que para Pablo la comunión involucra una santa emoción por Dios, un santo conocimiento de ese Dios y unos santos frutos de justicia en la voluntad de ese creyente. No solo emoción o pasión, no solo conocimiento intelectual y tampoco no solo acciones u obrar, sino las tres y al mismo tiempo. Para el apóstol Pablo, la comunión con Dios inicia por la emoción en Dios. La comunión con Dios inicia por emocionarnos en la persona de Dios. Y si hay algo que el encierro y la monotonía va a querer robarte, es la pasión por Dios. Y tendremos, usted y yo, que proteger esa pasión, esa emoción. Pero quiero decirle algo más. No se puede quedar toda la vida cristiana solo en emociones, porque el creyente que solo cultiva lo emocional se torna inmaduro, y eso lo manifiesta en una fe que he llamado tipo montaña rusa. Unos días estamos arriba y otros días estamos desparramados. No nos podemos quedar allí. A esas emociones hay que darle y agregarle razones, hay que agregarle intelecto. Ojo, mire que no estoy diciendo sustituir las emociones, no se trata de eso, sino descubrir o proveer razones sanas, sólidas razones que permitan que la emoción se convierta en convicción. Sanas razones que permitan que la emoción se convierta en convicción, convicciones que nos permitan seguir amando a Dios aún si las cosas no van como las deseamos, porque entonces estaremos amando a Dios no por lo que vemos, no por lo que sentimos, sino por lo que hemos creído. La fe no es vacilación, sino certeza. La fe no es un sentir, no es una emoción. La fe es plena convicción. Así lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando define lo que es la fe verdadera, la fe bíblica. Pero la pasión sin razón no es buena, nunca es buena. La pasión que no agrega razón no es buena. Y la razón sin emoción es perversa, es perversamente fría. No permita que el tedio y la rutina le robe la capacidad de emocionarse en Dios. Está bien, no podemos venir, no podemos reunirnos, no podemos estar con los hermanos, no podemos estar allí celebrando las alabanzas, la adoración al Señor. Eso es cierto, pero usted tiene que tomar esta decisión, no permitir que el tedio y la rutina le robe la capacidad de emocionarse en Dios. Pero también aprenda a establecer sólidas razones que le permitan vivir su comunión sobre la base de convicciones, sobre la base de convicciones. Y asegúrese, hermano, que esas convicciones se traduzcan no en arrogancia intelectual como algunos que viven día y noche para ganar debates y discusiones, sino permita que esas convicciones se traduzcan en buenas acciones,
en buenas obras, en una vida que viva cada día para descubrir cuál es la agenda de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Convicciones que se traduzcan en obediencia y amor. El tipo de comunión que según Pablo le permitirá a usted estar encerrado, pero no derrotado, es una comunión que involucra tres cosas. Una, pasión por Jesús. No pierda la pasión por Jesús. Dos, conocimiento de Dios en la persona de Jesús. Y tres, vivir en obediencia y amor a Jesús, aunque estemos encerrados. Así que le voy a proponer tres cosas. Le propongo que usted decida, en primer lugar, crear espacios donde usted se goce con Dios, donde usted se emocione y cultive su pasión por Dios mediante la búsqueda de la presencia de Él. El Salmo 16, versículo 11 que hemos leído al principio dice: en la presencia de Dios hay plenitud ¿de qué? De gozo. Hay plenitud de alegría. Eso es emoción. La presencia de Dios produce gozo, produce alegría, produce pasión, produce emoción. Entonces usted tiene que decidir sacar esos espacios día a día, crear esos momentos donde usted se permite gozar de Dios, emocionarse en Dios y con Dios y cultivar su pasión por su Señor. ¿Cómo? Por supuesto, buscando su presencia en oración y también en adoración. El Salmo 22, versículo 3 dice que Dios se hace manifiesto en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios se hace visible. Dios trae su presencia en medio de cuando su pueblo lo adora y lo alaba. De manera que usted tiene que desarrollar, mantener, perseverar en una búsqueda genuina de la presencia de Dios. Escuche bien, no se trata de cumplir con orar cada día. Pídale al Señor que le permita deleitarse en su presencia, que le permita gozar de Él, que le permita emocionarse en Él, apasionarse por Él en su vida de oración. Pero también tenga espacios para adorar, tenga espacio para cantar, tenga espacios para alabar, tenga espacio para saltar como un cordero de la manada delante de la presencia de Dios. Adore al Señor, desarrolle deleite en la presencia divina, enamórese cada día más del Señor. Lo segundo, recuerde que no solamente nos podemos quedar en lo emocional. Algunos de nosotros están trazados más por lo emocional que por lo intelectual o lo volitivo. Pero, ojo, no te quedes allí. Eso es importante para aquel que está trazado por lo emocional y para el que no. Pero no nos podemos quedar solamente allí, porque entonces la fe se convierte al vaivén de las emociones. ¿Estamos arriba o abajo? No, también decida desarrollar su conocimiento de Dios a través del estudio de la Biblia. La tarea que le propongo es comenzar a estudiar seriamente la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Comienza a estudiar seriamente la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Como le he dicho anteriormente, Pablo la escribió y la vivió estando encerrados. Algo nos puede enseñar de cómo hacer ministerio a los líderes desde el encierro, o cómo podemos vivir el evangelio estando confinados. Eso se lo propongo. Pero también le invito a leer y profundizar en libros teológicos, libros como El conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer, o libros como, ese es un libro que nos permite crecer en el conocimiento de quién es Dios, de tal manera que no solamente nos emocionemos, sino que lo amemos por lo que Él es, aún
si no estamos viendo que las cosas van bien. También les propongo leer un libro que la mayoría de ustedes seguramente se ha familiarizado con él, Confiando en Dios aunque la vida duela, de Jerry Bridge. Es un muy buen libro a través del cual podemos recibir orientación, instrucción de Dios, de cómo es que Dios se mueve en medio del dolor, las dificultades que podamos estar experimentando. ¿O qué tal el libro La singularidad de Jesús, de Gary Habermas? Hermano, hermana, descubra y agregue razones a sus emociones hasta convertirlas en convicciones. Convicciones que le permitan estar anclados en la roca eterna, donde los vientos lo alcanzarán a mover. Los vientos lo moverán, pero escuche, jamás lo derrotarán. Y la tercera tarea, la primera es crear espacio donde usted se emocione con Dios. La segunda es desarrollar conocimiento de Dios que le permita traducir esas convicciones, esas emociones en convicciones. Pero la tercera tarea es descubrir en la Biblia cada día cuál es la agenda de Dios. Descubrir en la Biblia la voluntad de Dios para cada día. Vivir en esa voluntad, sea que esa voluntad se traduzca en descanso o trabajo, sea que esa voluntad se traduzca en estar serio o en estar relajado, en estar pidiendo perdón o perdonando, sea que esa voluntad de Dios se traduzca en dejarse bendecir por otros o estar ayudando a los demás. Pero siempre, escuche bien, siempre haciendo el bien y amando. La tarea es: obedezca al Señor, ame a su prójimo y haga tareas prácticas de hacer el bien. Puede ser animar a algún médico, alguna enfermera que vive en el edificio, en el conjunto residencial donde usted vive. Usted puede darle aliento, puede hacerle saber que usted está agradecido con él y usted está orando. Puede ser llevándole palabras de ánimo, dejándole versículos bíblicos por debajo de la puerta a su vecino, sea invitándolo a orar en momentos donde las personas necesitan y están sensibles a la voz de Dios, sea compartiendo el alimento a las personas necesitadas, pero haga obras de bien y de amor. Si usted intencionadamente se dedica cada día a emocionarse en Dios, a conocer más de Dios y su amor, y a obedecer en amor a Dios, haciendo el bien, usted podrá estar encerrado como lo estuvo Pablo, pero jamás podrá estar derrotado como nunca lo estuvo el apóstol. Así que la comunión es resultado de la oración. Y en segundo lugar hemos dicho, la comunión en su resultado es integral. Hay que tener comunión con Dios en lo emocional. A Dios le agrada que sus hijos se enamoren de Él, pero a Dios le agrada que sus hijos conozcan, tengan las sanas y sólidas razones que le provean ancla a su fe. Y a Dios le agrada que usted traduzca esas emociones y esas razones en buenas obras, en amar al prójimo, en obedecer a Dios, en compartir con los demás. Y tercero, la comunión es resultado del cuidado soberano de Dios. Por último, Pablo deja claro en qué descansaba él, siendo que como pastor estaba encerrado en una cárcel y estaba imposibilitado de estar cerca de los hermanos. El apóstol dice que descansaba en la convicción que nosotros también descansamos, que aquel que inició la buena obra en los creyentes, escuche bien, aquel que inició la buena obra en los creyentes no la dejará a medias, sino que la perfeccionará hasta el día que Jesús retorne. Es decir, hermano, si Dios
inició una obra en usted, yo como pastor, aún a la distancia puedo descansar que ese Dios no dejará tu vida a medias, sino que seguirá aún en medio del encierro, perfeccionándote, trabajando en ti, y lo hará hasta el día en que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirlo, eso lo hace Dios, sea con Pablo o sin Pablo, sea con este pastor o sin este pastor, sea con usted como creyente o a pesar de usted como creyente. Lo que Dios inicia jamás quedará por la mitad. Dios siempre lo completará para su gloria y su honra. La soberanía de Dios trae descanso a la tarea pastoral, sobre todo en estos días. El pastor, este servidor, puede estar encerrado, pero quiero decirle algo: el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, jamás está encerrado. Él sigue visitándote cada mañana. Él está contigo en tus lágrimas o también en tus carcajadas. Él está contigo en tu paz, pero también en tus ansiedades. Él vela por tu sueño. Escúchame bien, el príncipe de los pastores nunca duerme, porque Él guarda siempre a su rebaño. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, sea que esto que está aconteciendo es el resultado de un juicio de Dios, o sea que esto sea consecuencia de la conspiración de una élite que desea establecer un nuevo orden mundial, hay una verdad en la que usted y yo podemos reposar, en la que usted y yo podemos descansar. Dios sigue sentado en su trono. Y sigue sentado en su trono teniendo propósitos más allá de todo lo primario que vemos. Y tenemos que procurar conocer qué Dios desde su soberanía nos quiere enseñar. Hermanos, hermanas, amigos, lo que nos tomó por sorpresa a nosotros que somos hombres finitos, no tomó por sorpresa a nuestro Señor. Él sabe qué clase de proceso está trabajando con cada uno de nosotros. Y desde su soberano cuidado, Él está haciendo algo en usted que usted no puede darse el lujo de ignorarlo o menospreciarlo. Y en el transcurso de descubrir qué Dios quiere enseñarle a usted en este tiempo de encierro, en el transcurso de descubrir el propósito soberano del Señor, usted hallará que Dios ha venido acrecentando su comunión con Él, de manera que usted y yo experimentemos que podemos estar encerrados, pero no derrotados. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, porque en ella encontramos, Señor, tu obrar en medio de hombres semejantes a nosotros que experimentaron situaciones cercanas a las que nosotros estamos experimentando. Una de ellas, el encierro. El apóstol Pablo estaba encerrado. Una de ellas, las aflicciones. Los creyentes de Filipo estaban pasando por aflicciones, como podemos estar pasando en nuestro encierro, en nuestro tedio, en nuestra monotonía, pero también en nuestras aflicciones, fruto de que no podemos salir, de que no podemos movernos, de que no podemos comerciar. Pero en medio de eso hay algo precioso que encontramos en esta carta, y es que podemos vivir una vida en victoria aún durante el encierro. Pero esa vida de victoria es el resultado de mantener, vigorizar, fortalecer nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y eso será el resultado de vivir vidas de oración. Señor, ayúdanos a cada creyente en particular a seguir creciendo en su vida de oración, a entender
que si no hay vida de oración no podrá haber comunión, y si no hay comunión no podremos experimentar victoria aún dentro del confinamiento que estamos experimentando. Señor, te pido también que me ayudes como pastor a entender cada día la carga que sobre mis hombros has puesto y poder llevar a mis hermanos día y noche delante de la presencia tuya, rogándote porque su comunión no se enflaquezca, su comunión no se desvanezca, sino por el contrario su comunión se acreciente, su comunión se fortalezca. Señor, gracias por el ministerio de intercesión. Oro por ellos, oro porque estos soldados intercesores siempre tengan claro que no estamos de vacaciones, que estamos en guerra, y ahora más que nunca es cuando toda la iglesia necesita un ministerio que se ponga en la brecha a favor de todas las almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y oramos dándote gracias, Jesús, y rogándote que de la manera como oraste por Pedro para que la fe del apóstol Pedro no faltase, sino que la fe venciera, ruega al Padre por cada uno de los tuyos, a fin, Señor, de que nuestra comunión sea creciente. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote porque entendamos que comunión con Dios solamente la tienen los hombres que han creído en Jesucristo. Padre, yo oro por si hay alguien que entiende que está perdido y que es pecador, pero también que está a punto de reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Padre, oro por esa persona para que esa persona tú la conviertas y que esa persona entienda que ha llegado a tener puntos en común, acuerdos, coinonía, comunión contigo, Padre, por medio de Jesucristo. Oro porque ellos y nosotros que ya tenemos tiempo en la fe, entendamos que la comunión involucra seguir desarrollando nuestras emociones en Dios, enamorarnos de Dios, pero que no solamente podemos permitir que nuestra vida cristiana se funde en emociones, sino que tenemos que aprovechar este tiempo para seguir descubriendo sólidas y profundas razones, de manera que esas emociones se conviertan en certezas y en convicciones. La fe no es vacilante, la fe no duda, la fe es certeza, la fe es convicción. Permite eso, Señor, y que eso se traduzca en que aún dentro de nuestros hogares nosotros cada día hallemos cuál es tu agenda para nosotros. Vivamos en ella, gozosamente en ella, sea que tu agenda sea que descansemos o que nos ocupemos, sea que estemos serios, sumamente serios o sumamente relajados, sea que nos estén bendiciendo o nos estén dando la oportunidad de bendecir a alguien, sea que nos estén perdonando o sea que estemos perdonando a alguien. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nuestra comunión emocional, nuestra comunión intelectual y nuestra comunión de la voluntad sea creciente, porque si eso sucede, nosotros podremos estar encerrados, pero jamás estaremos derrotados. Te doy gracias y te alabo. Como pastor que está encerrado, que está desarrollando ministerio a la distancia, porque si algo en que descanso es que el príncipe de los pastores no está encerrado. Y las ovejas también tienen que entender que si bien el pastor está a la distancia, su príncipe, su verdadero pastor, los visita cada mañana. Su verdadero pastor está con sus lágrimas y sus carcajadas. El verdadero pastor está en sus momentos de paz, en sus momentos de angustias. El verdadero pastor vela por tu sueño,
Nunca duerme el que guarda a Israel, nunca se distrae el que guarda a su rebaño. El que comenzó la buena obra en ti, no la va a dejar a medias. Descubre cuál es el propósito para el cual Dios te permite estar en encerramiento. Y en la medida en que vayas descubriendo, te vas a dar cuenta de algo, que tu comunión con Él se ha fortalecido tanto que han pasado los días, has estado confinado, pero jamás derrotado. En Cristo Jesús, Señor, sana a los enfermos, Señor, libera a los cautivos, y sobre todo en Cristo Jesús trae gloria a tu magnífico nombre. Amén y amén.